Jesús, mi Salvador, para mí dejó la gloria en la cruz, por mí expiró. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador, con los santos en el cielo, cantaré con grande amor. Me salvó con gracia eterna, cuando errado y vil me dio, con su mano fiel y tierna al camino él me guió. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador, con los santos en el cielo, cantaré con grande amor. Oprimido y angustiado, Cristo vino y me libró. Lastimado del pecado, Cristo vino y me salvó. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador, con los santos en el cielo, cantaré con grande amor. Con su brazo fiel y fuerte, yo el río cruzaré, más allá con Cristo siempre, mis amados yo veré. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador, con los santos en el cielo, cantaré con grande amor. Buenos días, amados hermanos, su servidor y hermano en Cristo, Roberto Manuel Ortiz, desde la ciudad de Querétaro, en una transmisión más de mensaje de amor para salvación. Vamos a tomar este tiempo, son las 10:13, vamos a aprovechar el tiempo que resta, aproximadamente 50 minutos, para poder continuar el estudio de la palabra de nuestro Dios. La semana pasada iniciamos tratando el tema de describiendo a la iglesia del Nuevo Testamento, encontrando algunas características. La semana pasada fue la introducción. Ahora vamos a centrarnos en la primera descripción que encontramos en las Escrituras sobre la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, y que por lo tanto nosotros como iglesia de Cristo seguimos los patrones que están escritos en la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a seguir el ejemplo del primer patrón que describe a la iglesia primitiva, y que vamos a nosotros a esforzarnos hasta lo máximo para poder seguir esos pasos que el Señor nos trazó en su palabra sobre su iglesia. Decíamos en la introducción que esa iglesia no solamente se menciona en el Nuevo Testamento, sino que profetizando, los profetas lo mencionaron desde el Antiguo Testamento, anunciando lo que habría de venir en tiempos posteriores. Y ahora, gracias a Dios, en el año 33 fue cumplido cada una de las profecías de la iglesia del reino de Cristo. Y ahora pues vamos a observar cómo la describe para nosotros seguir eso mismo que redacta Dios a través de sus siervos sobre la iglesia. El primer patrón que vamos a ver es: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a basarnos en Hechos capítulo número 2. Vamos a darle lectura, todo el contexto a partir
del versículo 40, vamos a leerlo, hasta el versículo 47. Pero antes de darle lectura, les agradecemos a nuestros hermanos que han comentado, nuestra hermana Lula Macías y nuestra hermana María Bautista, por sus saludos y por sus deseos. Dios le bendiga igualmente para cada una de ustedes, igualmente que sus familias. Igualmente aquellos que nos acompañan, pero que no están en la conversación de chat. Gracias por estar entre nosotros. Vamos a hacer una oración y nos encomendamos a Dios para que Él nos ayude en la lectura y en la lección. Igualmente, hermana Carmen Vázquez, Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor Santo, poderoso, que estás en los cielos y que está en su omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, Señor. Gracias le damos, Padre, por mostrarnos su grandeza a través de su palabra. Gracias por sus siervos que utiliza para poder describirnos su amor que tiene para con nosotros. Gracias por su Hijo Jesucristo, el cual envió y que por medio de su sacrificio podemos tener la comunión nuevamente con usted, con su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y con el Espíritu Santo. Igualmente tener comunión unos con los otros en la iglesia que su Hijo estableció. Es por ello que nos ponemos a su disposición, Padre, para que pedirle auxilio de sus bendiciones, de sabiduría, en el momento que hemos de darle lectura a su libro santo, en este momento que hemos de estudiar sobre la iglesia, Padre, que Cristo, su Hijo, estableció. Ayude nuestras mentes y nuestros corazones a poder tenerlas claras, abiertas, para que podamos recibir la información que usted tendrá en este momento. Señor, sea con su servidor, sea con los que dirigen esta página de Mensaje de Amor para Salvación, sea con el ministerio de su servidor, Padre, para que nos ayude a seguir adelante, Señor, en todas las cosas que usted nos permita emprender y servirle. Todo esto se lo pedimos pidiendo que se haga su voluntad y no la nuestra. En el nombre bendito de Jesucristo, el Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a darle lectura. Les decía, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, precisamente es cuando inicia la iglesia, y vamos a ver cuáles son las descripciones que está desde el inicio de la iglesia, cuando fue establecida por el Señor, usando a sus apóstoles. Bien, Hechos 2, versículo 40 hasta el 47, que es donde concluye el capítulo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios, hermanos. Ahí donde vamos a estar centrándonos, hermanos, para ver la primer descripción de la iglesia del Nuevo Testamento, que según el versículo número 42 que le dimos lectura, después que inició, que se estableció, al predicarse el evangelio por los apóstoles, cuando Pedro se levanta juntamente con los 11 y empieza a relatar, a describir, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo hizo Señor y Cristo, que ellos fueron testigos, todos los que se les estaba predicando, que los judíos fueron testigos de que Dios hizo señales, prodigios y maravillas por medio de Jesucristo, a quien ellos entregaron a manos inicuas
entregándolo para que sea crucificado, que lo ejecutaron y le dieron muerte. A ese era imposible que fuese retenido su alma en el Hades, sino que el Señor lo levanta con poder, con su mano poderosa, y lo levanta a ser resucitado de entre los muertos. Su sepulcro queda vacío al él resucitar, al vivir nuevamente y salir de entre los muertos, para que él demuestre que todo lo que había predicado en su ministerio del año 30 al 33 de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo predicando en Galilea, en Judea y los alrededores, en Samaria, entonces, y todas esas áreas alrededores que el Señor Jesús estuvo haciendo, realizando su ministerio, y que lo que estaba predicando realmente era verdadero, que cuando ellos predicaba y escuchaban los judíos que él destruiría el templo y en 3 días lo volvería a restablecer, no se hacía referencia al templo literal, sino a su cuerpo, y que él sería levantado nuevamente entre los muertos, y fue cumplido. A sus discípulos les dijo en varias ocasiones que era necesario que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén para que sea entregado por los principales sacerdotes, los ancianos, a las autoridades, y le dieran muerte y al tercer día resucitaría. Todo eso que predicó, todas sus enseñanzas se cumplieron al ser levantado. Si recuerdan ustedes en Juan capítulo número 3, él dice que así como fue levantada la serpiente en el asta, aquel momento que los judíos tenían que ver la serpiente para que vivieran, bueno, así también sería levantado el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y fuera muerto, sepultado, y el tercer día resucitaría. Se cumple todo lo que estaba escrito de él en la ley, en los salmos y los profetas, fue cumplido. Si recuerdan las palabras del Señor Jesús, antes de morir, fue consumado es. Se cumplió. Todo se cumplió acerca de él. Inicia la resurrección. Duran 40 días el Señor Jesús aquí en la tierra, estando resucitado entre los muertos. 10 días después inicia el Pentecostés, y es donde es establecida la iglesia. Hechos capítulo número 2. Miramos las grandes señales que mostró el Espíritu Santo al venir a los apóstoles con poder, y se cumpliera la predicación del evangelio, que ellos iban a ser testigos del Señor Jesús y predicarían que en su nombre y en el arrepentimiento recibirían el perdón de pecados, y de esa forma vendría el reino con poder. Hechos capítulo 1 y versículo número 8, enseñándoles la gran comisión de que prediquen, que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen todas las cosas que Él ha mandado, para que las guarden. Entonces, eso fue la parte final del Señor Jesús, la parte en la que Él fue alzado a los cielos, y ahora se cumple todo lo que Dios le pidió, Jesús le pidió a sus apóstoles. Predican el evangelio, la iglesia es establecida, el apóstol Pedro, los apóstoles, son como 3,000 personas que reciben el evangelio, que lo obedecen y que son bautizados para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 al 41. Cuando cumple todo esto, versículo 42, ¿qué es lo primero que describe Dios acerca de su iglesia? Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la comunión unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan, y perseveraban en una cuarta cosa más, en las oraciones. Estas son las 4 primeras descripciones de
cómo era la iglesia primitiva. Entonces, vamos a enfocarnos en la primera. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina es lo mismo que decir a la enseñanza. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Bueno, podríamos decir, ¿por qué de los apóstoles? El Señor eligió en su ministerio a estos 12 apóstoles, sabiendo que uno de entre ellos lo habría de entregar. Cuando Satanás ingresó en el corazón de Judas y que él fue a los judíos y los fariseos para entregar al Señor Jesús y planear cómo lo habría de entregar. Se cumple, él lo entrega dándole un beso juntamente con los soldados que los judíos mandan con él, con palos y con espadas, y le da un beso y le dice maestro. Y de esa misma manera entrega al Señor Jesús, como ya estaba escrito que sucedería. Y en esta ocasión miramos que la iglesia sigue a los apóstoles porque son a los que eligió el Señor Jesús, que les dio autoridad. En Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y a ellos les encomienda de que prediquen esa gran comisión que tenían, que predicaran, que testiguaran acerca de Jesús, acerca de su nombre, acerca del arrepentimiento, acerca del bautismo, para que sean perdonados. Y que obviamente, bajo el contexto del Nuevo Testamento, Romanos capítulo número 10, Mateo capítulo número 10, la necesidad de que se confiese con nuestros labios para salvación. Entonces, ese es el plan redentivo y ellos lo predicaron así, la iglesia primitiva. Entonces, por ello, ellos perseveran en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, porque son a los que el Señor puso por autoridad. No es que ellos se hayan puesto o dispuesto por sí mismos de ser la autoridad de la iglesia, sino que el Señor les dio esa autoridad. Él teniendo toda la autoridad, le brinda a los apóstoles que sean los que habrían de iniciar el reino. Recuerden Mateo capítulo número 16, versículos del 16 al 18. En el 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Le da las llaves para que abriera el reino que Cristo edificaría su iglesia. En ese momento que Pedro utiliza esas llaves de la predicación de el evangelio, inicia de una manera majestuosa el reino de Dios, como con 3,000 personas obedeciendo el evangelio, aquello que predicó el apóstol Pedro juntamente con los otros 11 apóstoles, aquello que preguntaron estas personas, que varones hermanos, ahora, ¿qué haremos? Cuando entendieron, obedecen lo que Pedro les dice y ahora la iglesia, estos como 3,000 personas, dice que estaban perseverando y inicia en ese año, en ese momento del día del Pentecostés como con 3,000, pero en el contexto estábamos leyendo que cada día el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Significa que no solamente eran esos como 3,000 personas, porque se estaban añadiendo y añadiendo y añadiendo y añadiendo. Cada día más. El Señor es el que los estaba añadiendo cuando ellos obedecían el evangelio. El versículo número 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, fueron muchos más que temieron al Señor, un temor reverente, que por tanto escuchaban el evangelio y lo obedecían. Cada día, cada día, cada día se añadían a esos como 3,000 personas, a ese grupo, a la iglesia que Cristo estableció. Cada día aumentaba el número de los discípulos. Entonces,
miramos la forma majestuosa. ¿Cómo lo hacían? Estaban escuchando el Evangelio y los mandamientos de parte del Señor por medio de los apóstoles, porque Él les encomendó eso a ellos. Ellos tenían esa comisión por parte de el Señor. Fueron los apóstoles elegidos por el Señor Jesús y que ahora tenían esa tarea, esa gran tarea. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya decíamos, significa enseñanza, hermano. Y la iglesia primitiva, hermanos, la congregación ahí en Jerusalén, que encontramos registrado en el Nuevo Testamento, seguían fielmente las palabras de los apóstoles, la palabra de Dios por medio de estos apóstoles. Eran consagrados totalmente, hermanos. Recordemos que la palabra consagración es que se apartan de algo, dejan algo, abandonan algo para dedicarse por completo, fielmente a otra cosa. En este caso, ellos estaban consagrando al dejar las cosas del mundo, el apartarse del pecado, abandonarlo totalmente, morir al pecado. Romanos capítulo número 6, versículos del 2 al 5, que ellos eran sepultados, morían al pecado y ya no vivían en él, sino que vivían una nueva vida en Cristo Jesús y vivían fielmente, consagrándose a la enseñanza de los apóstoles, fielmente. De hecho, ellos tenían una vida piadosa, devota a la instrucción de Dios por medio de ellos, que Dios los puso y los colocó para seguir predicando los mandamientos, el Evangelio en todo el mundo. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta es la primera cualidad, descripción de la iglesia de nuestros hermanos del tiempo primitivo, del primer siglo. Entonces, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, hermanos. Debemos de consagrarnos con totalidad nuestra vida en seguir la enseñanza, las palabras de nuestro Dios. Un ejemplo que nos habla acerca de ellos es Gálatas capítulo número 2 y versículo número 20. Voy a leer desde el 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, el fin, el objeto, en este caso el contexto que está hablando de la ley, de dejar la ley es con el objetivo de vivir para Dios. Y va a vivir para Dios cuando está con Cristo juntamente crucificado. Muere el pecado, termina ese Saulo al ser crucificado juntamente con Cristo y dice, ya no vivo más yo, sino que ahora quien vive en mí es Cristo, el cual entregó su vida, dio su vida, dice, por mí, se entregó a sí mismo por mí. Entonces, él, Saulo, Pablo, siendo uno de los apóstoles que eligió el Señor, Hechos capítulo número 9, capítulo 22, y lo vuelve a repetir en el capítulo 26, 3 capítulos para hablar sobre el llamamiento al apostolado de Pablo. Entonces, la iglesia primitiva seguía la doctrina, la instrucción de los apóstoles de una manera con entrega total. Así es como deberíamos de serlo. Primera de Pedro, hermanos.
capítulo número 4. Primera de Pedro, capítulo número 4. Versículo 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y la iglesia primitiva, hermanos, estaba siguiendo las palabras del Señor. Entonces dice, si alguien va a hablar, si alguien va a predicar, va a hablar conforme a las palabras de Dios. Y obviamente la iglesia primitiva así lo hacía. Si recuerdan a los de Berea, Hechos capítulo número 17 y versículo número 11, al salir y dejar Tesalónica, mandan a Pablo y a Silas a, a Berea. Cuando llegan a Berea, dice que llegan a la sinagoga para enseñar, para discutir el evangelio. Cuando lo hacen, dice que los de Berea lo que estaban haciendo es que ellos escudriñaban, dice, las escrituras cada día. Lo hacían solícitamente, dice, con toda solicitud. Dice, para ver si estas cosas eran así. Lo que Pablo predicaba, ellos se aseguraban que realmente fuera la palabra del Señor. Entonces, seguían la enseñanza de los apóstoles. Ahora en la actualidad nosotros tenemos esta enseñanza de los apóstoles escrita en el Nuevo Testamento. Ellos recuerden que todavía no tenían el Nuevo Testamento. De hecho, Hechos capítulo número 2 estaba iniciando la iglesia, todavía no estaba nada redactado. Recuerden que el escritor es Lucas. Lucas estuvo con el apóstol Pablo mucho tiempo y se quedó redactado en el libro de los Hechos. Todavía no existía eso escrito, pero ellos escuchaban. Ellos eran minuciosos, con atención, a escuchar la palabra del Señor para ver que las cosas eran conforme a las Escrituras. Pablo, Pedro, miramos cómo elocuentemente predicaban conforme a lo que ellos tenían escritos, que era el antiguo pacto, y que vieran que todo concordaba y que se asegurara que eran las palabras de Dios. Aunque ellos eran apóstoles, tenían que demostrar, hermanos, tenían que hacerlo, aunque tuvieron esa autoridad como apóstol, ellos así lo hacían, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de Dios que nos dejó por sus santos hombres de Dios. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 19 al 21. Tenemos la palabra profética más segura, la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca, dice, y el lucero de la mañana, dice, salga en vuestros corazones, hasta que nos penetre la palabra del Señor. Y tenemos que ser minuciosos al estudio, hermanos. Es escudriñar. Cuando hablábamos el ejemplo de Berea, ellos escudriñaban, no simplemente leían. Es una práctica muy buena, hermanos, leer las escrituras, pero también ponerle el plus de estudiarlas, escudriñar a profundidad, para no para profundizar simplemente de una manera teórica, sino para profundizarlo eh, con reflexión, con meditación, razonando cuál es el efecto que va a provocar en mi vida, cómo estoy delante de Dios, tengo algo que corregir de lo que hoy he leído, he estudiado del mensaje de Dios, tengo que mejorar en algo. Entonces, ese es el escudriñar, hermanos, profundizarnos para que también profundice en mi corazón y en mi vida. Así perseveraban. Si nosotros nada más leemos, hermanos, y escuchamos, sin la atención necesaria en mi alma y mi corazón, no va a existir lo que los primeros cristianos hacían, que eran perseverar. Ellos crecían, hermanos, crecían en conocimiento y en gracia para con nuestro Dios, con el Señor.
Segunda de Pedro, capítulo número 3. Así es como concluye la segunda carta del apóstol Pedro, versículo número 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Uno de los puntos de adoración, hermanos, que como iglesia estamos practicando es el estudio de la palabra. Cuando la iglesia se reúne y adora a Dios, una forma de adorarle, de exaltar su nombre y darle honra y gloria, es al abrir su libro santo, de darle lectura y estudiarlo, hermanos. Ponerlo en obra y práctica. Eso es cuando honramos y glorificamos a Dios, cuando lo escuchamos con atención para ponerlo en práctica. Eso va a implicar un crecimiento, perseverancia en la enseñanza. Si no, no existe esa humildad que el Señor tenía para poder crecer, hermanos, no va a haber el crecimiento. Tal vez vamos a conocer más, vamos a tener más conocimiento teórico, pero lo importante es que lo llevemos a la práctica. Ahí es donde va a existir la perseverancia, el crecimiento que la iglesia primitiva estaba teniendo, consagrado, entregado, con fidelidad a las palabras de el Señor, hermanos. Hagamos eso. El liderazgo que tenía en ese momento la iglesia son los apóstoles y ahora lo tenemos a través de las palabras que nos redactaron en el Nuevo Testamento. Entonces, honremos a Dios, glorifiquémonos desde nuestros corazones. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo número 15, dice, si no, glorificad al Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa ante aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, con mansedumbre y reverencia. Entonces, glorifiquemos a Dios desde nuestro corazón porque abrimos nuestro corazón para recibir su enseñanza que tenemos escrito. Un corazón sencillo, hermanos, un corazón humilde, y pongamos atención a ello, porque el mundo, decíamos en la introducción, el mundo está también divulgando sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas. El mundo está repleto de religiones del mundo, de doctrinas del mundo, del hombre. Y nosotros tenemos que poner atención a las palabras de Dios, como la iglesia primitiva lo hacía, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que seguir ese ejemplo para poder derrumbar cualquier falsa enseñanza. Y que el Espíritu Santo, cuando nos dejó escrita esto por sus santos hombres de Dios, podamos apoderarnos, como lo hizo Apolos. Dice que era poderoso en las escrituras. Entonces, hagámoslo eso, no para humillar a nadie, hermanos, sino para mostrarle el amor de Dios, mostrarle la salvación en Cristo Jesús, mostrarle el poder en Cristo Jesús, mostrar el evangelio que puede transformar las vidas, sus almas, aquellos que están perdidos. Y así es, nos comenta ahí un versículo de la hermana Lula, dice, no solo oidores, sino hacedores. Ese es Santiago capítulo número 1, a partir del versículo número 18 en adelante, de que nos habla acerca de la semilla y que el Señor nos hizo uno de ellos, del nuevo nacimiento, de que seamos oidores de la palabra, dice, con prontitud, seamos prontos para oír, tardos para airarnos. Entonces es lo que menciona ahí en Santiago capítulo número 1. No seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. De lo contrario, dice, simplemente son engañadores. Estaremos engañando a nosotros mismos. Gracias por el comentario, hermana. Entonces,
per- permanezcamos, hermanos, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Pertenezcamos a Cristo Jesús, nuestro Señor, que se entregó y dio su vida por nosotros y que nosotros tuvimos la justificación en Cristo Jesús. Entonces, pongamos nuestra mira atentamente al mensaje de nuestro Dios. Que no nos despeguemos ni tantito, hermanos. Estemos cercas, tomados de la mano de la enseñanza de nuestro Señor por medio de sus apóstoles. Ellos fueron los que Dios dispuso y que ahora nos dejaron escritas a través de su palabra. Cristo Jesús es la cabeza. Mencionábamos posiblemente hace unas 3 semanas, Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Efesios es 1 del 20 en adelante, donde muestra que Cristo Jesús es Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Cristo es el salvador de la iglesia. Efesios 1 del 20 en adelante, Colosenses capítulo 1 versículo 18, Efesios capítulo número 5 del 22 en adelante, cuando compara el matrimonio con la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo y Cristo es su cabeza. Nosotros nos sujetamos a él y la enseñanza de los apóstoles tenemos que seguirla minuciosamente y perseverar en ella. Entonces, seamos guiados por la palabra de el Señor, hermanos. Cuando digo guiados, no es una manera sobrenatural, milagrosa. Nosotros vamos a dejarnos guiar por la palabra de Dios, por la doctrina de los apóstoles, cuando la estudiamos, la meditamos y la ponemos en obra. Ahí es donde vamos a perseverar, hermanos, mediante la palabra inspirada de Dios. Segunda a Timoteo, Pablo, uno de los apóstoles, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo número 15 al 17, en el cual en el 16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios. En el 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo, dice, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez se las sabía y son útiles para poder alcanzar la salvación por la fe en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Entonces, es útil la palabra del Señor, hermanos. Es quien nos enseña, es quien nos adoctrina y nos moldea de acuerdo al molde que el Señor quiere que seamos. ¿Y cuál es ese molde? La forma que está escrita en su palabra. Quiere que la conozcamos, quiere que examinemos ese molde que un cristiano, un seguidor y discípulo del Señor, tiene que tomar, hermanos. Tiene que vestirse. Gálatas capítulo número 3 y versículo 27, cuando dice que en el bautismo somos revestidos de Cristo Jesús. Somos revestidos y ahora nos vestimos con las vestiduras espirituales en Cristo Jesús. Y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Por la doctrina, la enseñanza. Por eso es útil, hermanos, para enseñarnos. No va a servir de nada que nos enseñe y no nos redarguya. Tiene que redarguirnos la palabra del Señor, hermanos. Tiene que provocar un efecto en nosotros. El contexto de Hechos capítulo 2, 42 que nos estamos basando es en el versículo número 37, que dice, al oír esto, se compungieron. Les cortó, les dolió en su corazón, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones, hermanos, ¿qué haremos? La palabra del Señor, hermanos, no va a tener un efecto en nosotros si no permitimos que la palabra nos redarguya. Tiene que provocar eso, hermanos. Para corregirnos, antes, fíjense, es como una escalerita, son pasos, hermanos, para que nos instruya en justicia.
Dice, es útil en enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor Jesús le dijo a Juan el Bautista que tenemos que seguir, obedecer toda justicia de Dios. Mateo capítulo 3, cuando no quería bautizar a Jesús, dice, hazlo. Tenemos que cumplir toda justicia de Dios. Bueno, para que nos instruyan justicia, primero nos tienen que enseñar. No podemos ser corregidos nuestra vida, hermanos, si no se nos enseña primeramente. Romanos capítulo número 10 nos habla acerca de ello. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo pues? Dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues? Menciona ahí, se me fue la palabra. Invocarán, ya me acordé. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, tenemos que oír primero la doctrina de los apóstoles, hermanos, para que seamos enseñados. Y como cristianos, hermanos, no se trata solamente en oír el evangelio, obedecerlo y ya, soy salvo. Tenemos que perseverar como la iglesia primitiva. Ellos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aunque ya escucharon el evangelio, aunque lo obedecieron como 3,000 personas, ellos cada día perseveraban, dice, en el templo y en las casas. Cada día se ponían a estudiar la palabra del Señor. Tenemos que hacer lo mismo, hermanos. No sé cuándo se reúna en la congregación en la cual usted es miembro. Aún así le animo a que imite la iglesia primitiva. Generalmente la iglesia, en algunas congregaciones, se reúnen, obviamente, el primer día de la semana, como está escrito, Hechos capítulo 20, versículo número 7, es un mandamiento de parte del Señor. Y algunas ocasiones entre semana, son martes, jueves, la congregación aquí en su servidor en Querétaro, donde nos reunimos, es martes y jueves. Otras congregaciones son miércoles, viernes, sábado. Entonces, los días que la iglesia se reúne y que usted es miembro, haga todo el esfuerzo por estar reunido. Se entiende que a veces tenemos quehaceres, pero no nos vaya a suceder como a Marta, que el Señor Jesús le tuvo que decir, Marta, Marta, afanada estás, con muchos quehaceres, pero María escogió la mejor parte. Entiendo que como cabezas de hogar tenemos responsabilidad. Primera de Timoteo capítulo número 5, en el cual el que no cumpla con eso es peor que un incrédulo al no proveer a los suyos. Pues entiendo que tenemos esa responsabilidad. Los cabezas de hogar tenemos esa responsabilidad. Pero no solamente es lo material, no solamente es proveer lo material. Tenemos que proveerles en amor, en estudio, en lo espiritual. Tenemos que proveerles, hermanos, lo que Dios me está diciendo que como cabeza de hogar tengo que cumplir. Entonces, enseñémoslos con el ejemplo que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hagámoslo, hagamos ese ejemplo, hermanos. Sigamos los pasos de la iglesia primitiva. No quitemos la vista, nuestros ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo número 12, versículo 1 y versículo número 2 hasta el 3. Podemos darle lectura. El énfasis es el versículo número 2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Colosenses capítulo número 3. Si puedes haber resucitado con Cristo Jesús, mirad pues a los cielos donde está sentado a la diestra del Padre.
Cristo Jesús. Entonces, miremos a las alturas, miremos a los cielos, miremos dónde está Cristo Jesús y no partamos nuestra mirada de ello. A las enseñanzas de los apóstoles. Lo hacían desinteresadamente, hermanos. Amor de Dios es un amor desinteresado. Dios es el creador. A Dios no le pasa nada, hermanos, si Roberto Emanuel desiste de seguir el camino del Señor, de seguir las enseñanzas y doctrina de los apóstoles. No le va a pasar nada a Dios. Él va a seguir siendo Dios. Él es Dios ayer, hoy y siempre, por la eternidad. Pero sí me va a afectar a mí si me despego de mi creador, de quien me provee, y voy a tener la condenación eterna. Entonces, a nosotros nos es mejor, hermanos, que no nos despeguemos ni tantito de la palabra del Señor. Porque recuerden que muchos se enfriarán en el amor. A la iglesia de una de las iglesias de Asia, en Apocalipsis, le dice, has olvidado tu primer amor. Entonces, no nos despeguemos ni tantito, hermanos. No coqueteemos con el pecado. Sigamos enamorándonos de la palabra del Señor. Estudiémosla, escudriñémosla y perseveremos como la iglesia primitiva. Entonces, hagámoslo desinteresadamente porque es un beneficio para nosotros. Un beneficio espiritual aquí en la tierra y en la eternidad. Cuando venga por segunda vez por su iglesia, y vendrá simplemente por aquellos que perseveraron, porque crecieron, porque maduraron en Cristo Jesús. Decíamos el ejemplo de Hechos, 2 Timoteo 3:16, a quienes permitieron que fueran enseñados por la doctrina de los apóstoles, a quienes permitieron que les redarguyera, que los corrigiera y que los instruyera en toda justicia, con el fin, con el propósito de que el hombre de Dios, dice, sea enteramente, sea completamente preparado para toda buena obra. Entonces, crezcamos juntamente con ellos, iglesia primitiva. Lo hacían desinteresadamente, hermanos, esa perseverancia con los apóstoles. Hechos capítulo 14, hermanos. Últimos pasajes. Hechos capítulo número 14. Versículo 21 al 23. Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, fíjense lo que les exhortaba, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí se encontraba el apóstol Pablo en Antioquía y ahí fue apedreado y lo arrastraron hasta la ciudad según el versículo número 19. Entonces de ahí fue trasladado para que no le aconteciera otra vez. Cuando lo dejaron pensando que estaba muerto, bueno, él continuó su trayecto y anunció en cada ciudad, dice, en aquella ciudad, decía el evangelio, lo anunciaba y confirmaba, dice, sus ánimos de los discípulos. Les exhortaba, permanezcan fieles. Eso es perseverancia, hermanos. Una perseverancia en la fe, en la doctrina, en la enseñanza, en la instrucción, en los mandamientos que el Señor ordenó que se enseñara y que se guardara. Y al final, el gobierno, y constituían ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaban al Señor
en quien había creído. Obviamente aquí encontramos, todavía no estaba redactado Primera Timoteo, la carta de Pedro, que nos habla acerca del ancianado, de los ancianos. Tito, que me voy a mencionar, también sobre los ancianos. Bueno, aquí estaba constituyendo ancianos en cada iglesia, en cada congregación de la iglesia del Señor. Énfasis, permanezcamos fieles en la fe. Bien, hermanos, se nos ha venido el tiempo. Había otro pasaje más, ya no lo voy a alcanzar a leer, pero por si están haciendo notas, en Hechos capítulo número 11, estaba abriendo la página. Hechos capítulo número 11, también menciona Bernabé, versículo 23. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Gracias por su compañía, hermanos. Nuestra hermana Lula pide una petición de oración. Brevemente voy a hacer esta oración, hermano. Dice que oraciones por los papás, dice, de nuestra hermanita Janet Ciordia. Elvia García dice por su salud, por Daniel, que tiene una cita médica, por Juana de los Santos, que tiene también problemas de salud en columna, y familia de Noelia Ibarra. Miriam Rivera, dice por todos los enfermos. Padres de la hermana Janet, por Daniel, por Juana y Noelia, por todos los enfermos. Vamos a hacer una oración. Janet, Daniel, Noelia, y por todos los enfermos. Entonces vamos a hacer una oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, una vez más nos encomendamos a usted para pedirle en oración por las necesidades de su pueblo. Gracias por este tiempo que nos permitió examinar su palabra con el tema de estar perseverando en la doctrina de los apóstoles. Gracias, Padre, porque nos la dejó escrita y que tenemos la oportunidad de leerla y estudiarla y examinarla, sea con nuestros corazones y nuestras mentes, para que así lo podamos hacer, Padre, y perseverar como la iglesia primitiva lo hacía. Gracias por ese ejemplo, Señor. Gracias por sus apóstoles. Gracias por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y oramos en su nombre. Oramos por las peticiones que se han mencionado, por los padres de la hermana Janet, por Daniel, por la hermana Noelia, por su salud, y por aquellos que se nos pasan de nuestra mente, por todos los enfermos, Señor, les encomendamos a usted. Le ruego también por la salud de mi esposa, de su servidor, por la hermana, los hermanos grandes de edad, para que usted sea con ellos, fortalezcales en sus necesidades. Lo encomendamos porque sabemos que usted es el doctor de doctores, usted es el Señor, usted es Dios, y lo ponemos en su voluntad para que se haga de acuerdo a ella y que a nosotros nos ayude a aceptarla y que nos dé sabiduría. Señor, todo esto se lo suplicamos, pidiéndole por nuestros hermanos que nos acompañaron para que les bendiga y los siga utilizando en su reino. Ayúdenos en todo y le pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.